A esto, a las entrevistas galácticas, día viernes 22 de marzo, en estas fortalecimiento cívico, como siempre decimos acá en la Radio Galáctica en el 107.1 y también en www.radiogaláctica.cl por todas las multiplataformas. Como es habitual conversar los días viernes junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya se encuentra con nosotros en el día de hoy vía telefónicamente hablando. Senadora, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, senadora, un gusto poder conversar con usted. Una semana legislativa, también un trabajo importante a lo que refieren temas políticos. Y para empezar esta entrevista, sin duda, un tema que ha dado que hablar esta semana, quizás es el tema más importante, quizás es el quiebre de las confianzas dentro también del Senado, se podría decir, este cambio de mesa en el Senado, senadora, un tema muy importante que se vivió esta semana. Exactamente, bueno, fue bien doloroso. Yo creo que el Senado hasta ahora siempre se ha caracterizado por ser un espacio de diálogo, un espacio que permite los acuerdos. Se había hecho un acuerdo administrativo por 4 años, precisamente para conservar un equilibrio que permitiera democráticamente unos y otros participar de la administración del Senado. Lamentablemente, este acuerdo se rompió. Entregamos la excusa perfecta. La verdad es que es cierto que había una responsabilidad del Partido por la Democracia que correspondía que nombrara a su candidato, que iba a ser el presidente que le iba a entrar en reemplazo del senador Coloma. Se demoraron mucho, recién a las 2 de la tarde tomaron la decisión y se demoraron aún más el papelito famoso donde tenía que decir que iba a integrar estos acuerdos para la mesa y las comisiones. Y respecto a las comisiones, que integraría Jimena Rincón, a pesar de que hay dos interpretaciones al respecto. ¿Por qué? Porque este acuerdo administrativo se hizo hace 2 años atrás, donde participó la democracia cristiana como democracia cristiana. Que la senadora Rincón y el senador Walker se salieran de la democracia cristiana, legítimamente, por un lado, la democracia cristiana dice, oiga, pero si este acuerdo era con mi partido, no con las personas. Pero efectivamente, en el acuerdo se puso el nombre XR, que quería decir que era para la senadora Rincón. La senadora Rincón dice, soy yo. La democracia cristiana dice, sí, pero era el grupo de la democracia cristiana. Bueno, de alguna manera, con tal de mantener el acuerdo, se suponía que se iba a respetar entonces que a pesar de que se había ido a la democracia cristiana, la verdad es que se iba a respetar el grupo para Jimena Rincón, pero aquí el PPD se tardó más de la cuenta en entregar ese papelito y cuando ya lo quiso entregar iniciada la sesión, Jimena Rincón se negó a recibirlo con una excusa, a mi juicio, muy pueril: yo no soy jefa bancana, no lo recibo. Esto es de una impudicia en el sentido que, o yo dije hipocresía, porque tratar de hacernos creer de que todo esto se debió al atraso de uno, que es cierto que hubo el atraso, pero fue la excusa perfecta para que rompieran el acuerdo. ¿Por qué lo rompen? Porque es obvio, ellos sumados, RN, UDI, Evópolis y Chile Vamos, los 2 senadores que votan con la derecha, son más. Entonces, claramente, claro que les interesaba romper el acuerdo, que se iban a hacer no solo en la mesa, sino que tenían entonces esa mayoría en el Senado. Por lo tanto, se rompe el acuerdo, lo que es bastante lamentable en un Senado donde siempre hemos tenido estos espacios de confianza para generar estos compromisos. Y se rompió el compromiso, y hoy día entonces está en el tapete cómo va a seguir el tema de la Comisión de Hacienda, porque dada esta situación, hoy día los 3 senadores que teníamos nosotros, que eran mayoría, hoy día se rechazó la renuncia del senador Lago, que la había presentado a tiempo, la renuncia que había presentado también el senador Núñez, y por lo tanto tendremos que ver si efectivamente ellos rompieron el acuerdo. Los nuestros dicen, bueno, ¿cuál acuerdo? Si ya se rompió el acuerdo. Por lo tanto, mantenemos los 3 senadores en la mayoría en la Comisión de Hacienda. Está por verse. Yo lo que quiero decir es que es lamentable, porque siempre se ha caracterizado el Senado por un lugar de encuentro y de acuerdos. Exactamente, senadora. Un tema, quizás hay un antes y un después con esta situación que se vivió esta semana en el Senado. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas, conversando sobre la actualidad política y todo el trabajo también territorial que se desarrolla. Y dentro de esto también queremos conversar, senadora, sobre el inicio de votación sobre el proyecto de ley tan importante sobre Sala Cuna, un tema que lo hemos ahondado en varias oportunidades también, senadora. Creo que lo habíamos abordado antes y yo le hice ver que no basta con poner un título a un proyecto, sino que debe realmente
niños tengan justamente una socialización temprana, tengan una educación hecha por profesionales como corresponde, porque cada día más está comprobado por todos los estudios que lo avalan que un niño que recibe tempranamente esa socialización, ese desarrollo cognitivo es muy superior a cualquier niño que no reciba esa educación temprana, pero tiene que ser ejercida por profesionales. Tenemos gremios de la JUNGI, Integra, BTF, que saben perfectamente desarrollar su labor, y el proyecto no decía una palabra de la educación, solo hablaba de los fondos, y además de eso pretende instalar un sistema parecido al actual sistema de la educación particular subvencionada, o sea que el Estado entregue recursos para que privados abran los jardines. No nos parece que no hablara una palabra de educación, no nos parece que no se haya contemplado la opinión de los gremios que tienen vasta experiencia, no nos parece que vean esto como un tema de casi guardería, o sea, un lugar, una persona que cuida a los niños se acabó. No, esto tiene que ser desarrollado profesionalmente. Para eso tenemos nuestras educadoras de párvulo y se preparan las auxiliares justamente para entregar la mejor educación a estos niños y no necesariamente privatizarlos. Porque quedamos en que no lo íbamos a votar, que pedimos que haya más tiempo para reflexionar, esperamos que haya indicaciones que mejoren y no nos vengan el cuento que nosotros nos oponemos al proyecto. No, nos oponemos a ese proyecto en específico tal como está. Pero sí queremos avanzar desde luego en eliminar lo que el Código del Trabajo establece, que hay que tener 20 trabajadoras para que la empresa tenga que dar cumplimiento al derecho a una sala cuna. No, eso está claro que todos lo vamos a votar a favor de eliminar aquello. Pero queremos que haya salas cunas de verdad administradas, gestionadas y donde sean las profesionales que hagan cargo y no privatizar la educación tan temprana, que es el mejor baluarte y el mejor derecho que podemos hacer para garantizar el desarrollo del futuro. Exactamente, senador, un tema muy importante, como usted lo menciona muy bien, y que tenga que desarrollarse y que tenga los cambios que se merecen, como usted lo menciona muy bien. Estamos en vivo y en directo conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi, y esto queda también a través de lo que le refiere a la plataforma Spotify y también en nuestro canal de YouTube en las multiplataformas. Senadora, esta semana también se reunió. Estuvieron con visitas dentro de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, donde estuvieron la participación de 2 concejales del archipiélago Juan Fernández, también de la Quinta Región, senadora. Esto fue muy interesante porque ellos habían pedido una entrevista conmigo el día miércoles y aprovechando su presencia en Valparaíso le pedí que asistieran a la sesión de la Comisión de Zonas Extremas y fue realmente relevante porque pudimos escuchar todos los temas que les interesaba a ellos transmitir. Desde luego que están esperando, y esto es para ellos primordial, es que el gobierno avance en la elaboración de una ley que sería una especie de ley espejo, o sea, similar a la que ya tiene Rapa Nui en torno a avanzar en la capacidad de carga del archipiélago Juan Fernández. Es decir, uno tiene que saber cuánto resiste en términos de personas que habitan la isla, esto en correlación con la capacidad de los servicios de absorber, sea de agua, de electricidad o de residuos de basura. Hoy día Juan Fernández no tiene agua potable, se hace captación de agua lluvia, no tiene tratamiento de basura y por eso es muy importante avanzar una ley muy similar a la que se hizo con Rapa Nui. Y por otro lado, avanzar en lo que sería la elaboración de estatutos especiales para el territorio y aquí con participación activa de toda la comunidad. Entonces acordamos invitar al subsecretario González en la próxima reunión para que nos hable estos 2 temas y además también la subdere porque hay otros temas que aquejan gravemente al archipiélago Juan Fernández. ¿Cuál es? Conectividad. Hoy día solamente tienen un vuelo semanal en invierno de una avioneta para 8 plazas y 2 en el verano. O sea, es totalmente insuficiente y por eso necesitan urgentemente ver con transporte qué se puede hacer para hacer más vuelos que permitan mejor conectividad a los habitantes de Juan Fernández que nos hacen soberanía y patria ahí, realmente. Y por lo tanto fue otra de las inquietudes junto con la que llevan 12 años esperando la reposición del colegio, tema que incluso se comprometió el propio presidente Boric y que han sufrido retrasos porque no tienen en definitiva el presupuesto acotado de cuánto va a costar aquello. Sabemos que cualquier obra en Juan Fernández es muy cara porque no hay los materiales y tienen que traerlos por barco y todo eso encarece muchísimo.
Juan Fernández. Eso y otros temas más que sería más largo desarrollar, pero todos los cuales fueron escuchados por la comisión y recogidos y se va a oficiar, pero lo más relevante es hacer la sesión siguiente donde tendremos la presencia tanto del subsecretario Monsalve como de la subsecretaria de Sundere y a la cual podrán asistir ya sea presencial o telemáticamente el alcalde y sus concejales. Seguimos dentro del tema de las comisiones, senadora, y también se realizó una comisión muy importante, la Comisión de la Mujer y Manipuladoras de Alimentos, si podemos también ahondar en esta comisión, senadora. Bueno, la verdad es que nosotros aprovechamos la Comisión de la Mujer para plantear el tema de la manipuladora, pero más que nada en la sala, el día miércoles, apenas inició la sesión, yo planteé de que era bueno que el gobierno, a través de la UNAEP, tomara cartas en el asunto de nuestras manipuladoras. ¿Qué es lo que ocurre? Y el Senado acordó absolutamente oficial desde la sala, unánimemente por todos los senadores presentes, de que se tome cartas. ¿Por qué? Porque está claro de que cuando hay nuevas licitaciones, las manipuladoras deben pasar por el trámite finiquito, en la medida que no tengan continuidad laboral por ese cambio de empleador. ¿Y qué ha pasado? Que el empleador saliente, por llamarlo así, no ha cumplido íntegramente con los pagos de los valores que le corresponde a cada trabajadora por finiquito. Y por lo tanto, creo que está ofreciendo hacerle el pago diferido, lo que perjudica mucho a la manipuladora y por lo tanto nosotros pedimos al Senado que oficiando que la UNAEP se haga cargo de esto y vigile los procesos de licitación actuales, vigentes, los que están terminando y aquellos que van a venir, cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, de los actuales, de los de las ex empresas contratadas. En fin, no queremos que el gobierno no tome parte de algo tan importante que afecta a un gremio que todos nosotros tenemos profundo respeto y cariño porque son las que hacen, la comida a nuestros niños, las conocidas como las tías de la UNAEP. Entonces, además, creemos que es necesario que UNAEP cumpla un compromiso plasmado en la ley de presupuesto del 2024, donde se dio la necesidad de implementar una mesa de análisis y trabajo con las organizaciones de las trabajadoras para que aborde una serie de materias que están relacionadas con cómo opera el programa, como el requisito de la capacidad financiera de los proveedores, las enfermedades laborales, los contratos vigentes, suscritos en la actualidad, etcétera, etcétera. Y esa mesa yo entiendo que no ha operado como debiera y esos compromisos se adquirió durante la tramitación de la ley de presupuesto. Así que yo espero que escuchen la voz del Senado porque fue unánime y haya una intervención, por llamarlo así, directa a la UNAEP viendo qué es lo que sucede con esta empresa que termina y que debiera realizar los pagos de los finiquitos. Un tema muy, pero muy importante, como usted lo menciona muy bien, senadora, junto a las tías de ahí de la JUNA. Estamos conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi acá en este día viernes 22 de marzo, en vivo y en directo. Senadora, también un tema que es muy relevante, las reuniones que sostuvo y los oficios que salieron también de esta reunión con las dirigentes del campamento Manuel Bustos y también junto a la secretaria ejecutiva del Fondo Reconstrucción. Si podemos ahondar en estas reuniones, senadora, y la importancia de esto. Mire, lo que pasa es que efectivamente ha habido cierta tardanza en la entrega de las viviendas de emergencia. Eso obedece porque existen a veces regulaciones que complican, por ejemplo, la gradualidad de las pendientes. Nosotros sabemos que los terrenos nuestros, donde están ubicados los campamentos, Villa Independencia o Villa, sobre todo Campamento Manuel Bustos, que está más alto aún, son unas pendientes mucho mayores. Entonces hubo que flexibilizar un criterio para permitir que la pendiente tuviera 30 grados o 10. Por otro lado, también había dificultades porque de acuerdo a las regulaciones debería ir conectada al alcantarillado o tener inmediatamente el baño químico. Entonces, algunas están conectadas, otras no. Algunas vienen con baño químico, otras no. Entonces, había que ver bien cómo se maneja caso a caso para poder avanzar en la instalación de las viviendas de emergencia. Por lo tanto, creo que ahora ya hay una mejor coordinación y creo que se va a poder avanzar más rápido, pero es importante recoger la inquietud. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿por qué no entrevistamos con la secretaria del Fondo de Reconstrucción? Porque es bueno que se sepa que tenemos una ley que regula el Fondo de Reconstrucción y eso lo maneja el Ministerio de Hacienda. Y hay una secretaria que se llama Trinidad Undurraga, que es la que está a
cargo como Secretaría Ejecutiva de este Fondo de Reconstrucción. ¿Por qué nos dirigimos a él? Porque creo haberlo comentado que existe una sociedad de beneficencia china que está presente en Chile hace 130 años, que está dispuesta a donar 100 millones de pesos, que yo les pedí ayuda y ellos están dispuestos a donar 100 millones de pesos. Paréntesis, ya donaron 80 carpas y 80 colchones que se les entregaron a diversas dirigentes de los comités en el campamento Don Augusto. Ahora están dispuestos a donar 100 millones y esto se tiene que hacerse a través del Fondo de Reconstrucción, pero va a ir asociado a un proyecto, y eso es lo que hablábamos con la secretaria del Fondo de Reconstrucción. ¿Cuál sería este proyecto? Yo creo que es muy hermoso, que sería la posibilidad, a través de un terreno que destine Serviu, construir una plaza, un lugar de encuentro, con jardines infantiles, un lugar seguro, e incluso, esperamos que no, si el día de mañana hubiese otro incendio u otra riesgo, pudiera ser un lugar más seguro para que las personas se pudiesen reunir ahí, pero sobre todo un espacio donde haya posibilidad de un encuentro, donde haya posibilidad que los niños jueguen, ¿cierto? Ha sido muy tremendo y muy dramático. Entonces también hay que pensar en una obra que, junto con la reconstrucción, por supuesto, de las casas, que es prioritario, también pensar en algo que va a permanecer. Entonces, la secretaria de Reconstrucción le encantó la idea y nos está apoyando para que podamos hacer, no yo, sino que la sociedad de beneficencia, todos los trámites regulares que permitan que se donen 100 millones y estos sean asociados a un proyecto de una plaza que se instalaría en un terreno serio en el campamento Don Augusto. Qué importante, senadora, esta ayuda, estas gestiones, esta triangulación para poder solucionar también el problema que está de fondo, que es la reconstrucción. Estamos en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, ya llegando a la recta de esta grata conversación, siempre decimos el pauta libre. ¿Algún tema en particular que le gustaría ahondar, senadora? Bueno, mire, yo creo que esto que estábamos hablando es muy relevante. Estamos esperando el anuncio que tiene que hacer el gobierno en estas fechas. Este anuncio es muy relevante porque nos va a decir el diseño de la reconstrucción. Hasta ahora salió en los diarios que va a contener a lo menos 6-7 materias, pero es muy relevante que lo hagamos con la seriedad que esto tiene que ser tomado, lo que significa reconstruir las viviendas en distintas modalidades con grado de flexibilidad, pero que permita ya sea una autoconstrucción asistida o viviendas industriales, si hay espacio suficiente y de acuerdo con los dueños del terreno, o como se hace viviendas, digamos que como las viviendas sociales reconstruidas. Entonces tenemos que avanzar, pero algo que también insistimos la semana pasada y que lo volvemos a reiterar, esto no puede atentar contra los recursos del fondo de emergencia, o sea, del fondo del plan habitacional de emergencia. ¿Por qué? Porque hay un compromiso del gobierno del presidente Boric de construir 260.000 viviendas para paliar en parte las más de 600.000 que nos hacen falta. Entonces, en nuestra región se calcula que son 31.000. Yo sé que estamos más atrasados y con esto que se está calculando alrededor de 8.000 viviendas afectadas por este incendio terrible, además de los 135 muertos, que hay que levantar una persona más dolorosamente, nosotros sabemos entonces que va a ser más difícil aún cumplir la meta en el caso de nuestra región. Por eso estamos preocupados de que existan recursos que tiene que el gobierno buscar de manera alternativa para no tocar los recursos que están asignados al plan de emergencia habitacional. De hecho, el jueves pasado estuvimos en Limache, que creo haberlo comentado, 600 viviendas que se entregaron, viviendas sociales, departamentos estupendos de 53 metros, y la gente estaba contentísima. Entonces tenemos que avanzar en paralelo con lo que significa el desafío para un país, la reconstrucción tras un incendio tan voraz como el que vivimos, al mismo tiempo mirar que no basta con construir viviendas, tenemos que generar espacios urbanos amables, vías de acceso, dobles vías, no puede ser que haya una sola vía de una sola camino para subir y bajar, que fue uno de los grandes obstáculos que tuvimos para la gente que trataba de escapar de los incendios, que se atoraron ellos mismos en sus vehículos porque era todo muy estrecho. Tenemos que avanzar. En el caso del campamento Don Augusto, nos interesa avanzar para poder decir de que ese proceso de urbanización, de regularización que llevan esperando casi 40 años, de una vez por todas siga avanzando
avanzando, pero ¿qué es lo primero? Que lo hablamos con el director del CERDU. Tiene que asignarse los fondos que estaban asignados antes del incendio para que se avancen los estudios de los deslindes de los terrenos, para poder avanzar en los títulos de dominio y a su vez poder avanzar en los subsidios y en la autoconstrucción asistida. Entonces, es una cadena, una secuencia. Por eso nos importa mucho que haya una buena gestión, que avancemos en el estudio de títulos en el campamento 1 del Busto, que permita después generar títulos de dominio y permita acceder a la gente a los subsidios y avance esa autoconstrucción entonces asistida u otras modalidades para recuperar las viviendas, pero no solo son viviendas, son patios, y por eso también nosotros queremos una ayuda con ese aporte, al menos construir, es que exista una plaza que permita ser un grato lugar de encuentro y sobre todo juegos para niños. Exactamente, senadora. Una placita por ahí para la comunidad y también para todos los niños de ese territorio. Llegando a la recta de esta grata conversación, nutrida e informada conversación, obviamente, senadora, quedamos atentos a todo el trabajo legislativo para seguir fortaleciendo la próxima semana. Se viene Semana Santa, a lo más probable vamos a estar el día jueves con usted conversando todo lo que refiere el contrahacer y también la actualidad política semana a semana, senadora. Tenemos Viernes Santo. Exactamente, senadora. Desde acá, desde la provincia de San Antonio, le mandamos un tremendo saludo y estamos atentos a cualquier novedad también política y atentos a la información que sale desde el Congreso, senadora. Muchas gracias, Alfredo. Buen fin de semana. Un abrazo a todos sus auditores. Que esté muy bien, senadora. Un abrazo.